En el último capítulo quedamos con esta pregunta: ¿y qué pasó entonces? ¿Qué pasó con el colectivo que tendría que haber terminado con mi vida? Hoy quiero terminar ese relato, pero me he alejado un poquito más de la ruta donde estuve en el capítulo anterior, porque quería venirme un poco más al campo todavía, de donde me crié, porque estas vías del tren tienen 1000 recuerdos de mi infancia, mi adolescencia, pero quería contarte qué pasó finalmente con lo que podría haber sido aquella trágica mañana de un día domingo. Recuerdo que cuando venía en mi moto, que ya te lo relaté, y doblo hacia la izquierda, allí recién me di cuenta que el colectivo venía saliendo de la calle donde yo iba doblando. Entonces, cuando lo vi, tremendo colectivo, solamente atiné a apretar bien fuertes mis manos allí sobre el volante de la moto, atiné a apretar bien fuerte mis manos, cerré mis ojos y todavía lo recuerdo como si hubiese pasado ayer. Alcancé a decir: Dios mío, con mis ojos cerrados, Dios mío. Y cerré mis ojos para que ese colectivo me chocara y quién sabe en qué terminaría aquel accidente. Lo que te quiero contar a continuación va a ser difícil de creer, pero está bien que sea difícil de creer, porque lo que te voy a contar es un milagro. Y los milagros no son necesariamente para creerlos, son para aceptarlos. Porque los milagros son aquellas situaciones que se las pueden marcar en lo sobrenatural, en lo que se escapa de aquello que nuestra mente puede entender, puede calcular, incluso que la ciencia puede explicar. Lo que sucedió aquella mañana fue un milagro. Y lo que debería haber sido un terrible accidente, una amarga mala noticia para mi familia, mis padres, mis hermanos, de alguna manera que yo no lo puedo explicar. Y si te lo pudiera explicar ya no sería un milagro, porque justamente lo inexplicable es lo que Dios hace. Lo que sucedió aquella mañana fue algo que solamente lo puedo relatar, pero no lo puedo explicar. Entonces, cuando dije Dios mío y cerré mis ojos para que me choque ese colectivo de frente, cuando volví a abrir mis ojos, yo seguía en la moto, ya encaminado hacia la calle que me llevaría a mi casa, y miré hacia atrás y vi el colectivo que también ya había doblado y estaba sobre la ruta. No te lo puedo explicar. A veces yo he intentado darme una explicación para mí mismo y he pensado, o me he dicho a mí mismo, es como si me hubiese hecho por unos segundos, por unos instantes, una persona invisible, como si me hubiese invisibilizado, como si me hubiese hecho transparente y hubiese atravesado todo el colectivo sin que me haga absolutamente ningún daño. Es todo lo que te puedo decir. Es con lo único que se me ocurre comparar lo que sucedió. Sabemos que materia contra materia no se atraviesa. Pero aquella mañana
ese colectivo que me tendría que haber chocado de frente, por algún motivo no lo hizo. Bueno, hoy conozco exactamente el motivo. Sé que ese Dios que vigilaba mis pasos así como vigilas tú, sé que ese Dios que me vio desde la concepción, desde el vientre de mi madre, quien puso un ángel para que me custodiara, para que me cuidara, sé que ese Dios me custodió y me salvó. Porque como lo he dicho muchas veces, Dios tiene un plan para cada ser humano que nace en esta tierra. Nadie nace aquí por casualidad. Nadie está a la deriva. Ah, no, pero yo ni siquiera conocí a mis padres, yo fui abandonado por mis padres, yo en mi vida crecí a la deriva, yo jamás tuve ninguna oportunidad. No, te puedo asegurar que no es así. No importa cuán difícil haya sido tu situación, no importa cuán dramática haya sido tu llegada al mundo y tu existencia, tu crianza, si lograste sobrevivir a eso, es porque siempre hubo un plan para tu vida, como lo había para la mía. Dios tenía un plan y en ese plan todavía no era el momento que mi vida fuese arrancada, aunque seguramente mi forma descuidada de vivir en aquella época dio muchas oportunidades para que esta vida fuera arrancada, dañada. Pero hay un Dios de amor que tiene misericordia y tiene paciencia. Con amor eterno te he amado, dijo Dios a través del profeta Jeremías. Por lo tanto, te prolongué mi misericordia. Después de que me encaminé hacia mi casa, impactado por la situación sin poder saber qué sucedió, llegué a mi casa y allí sucedió el segundo milagro que Dios hizo y que había comenzado esa mañana salvándome probablemente de perder la vida siendo arrollado por un colectivo. Pero eso te lo tengo que contar en el lugar de los hechos. Así que te invito, seguime para que podamos juntos conocer qué sucedió, porque ya eran cerca de las 6:30 de la mañana y yo tenía que llegar a mi casa día domingo, tirarme a la cama y dormir vaya a saber hasta qué hora, pero pasaría algo, sucedería algo. Te invito a mi casa para que juntos podamos seguir este relato y este viaje. ¿Qué sucedió en aquel momento? Bueno, ya estamos en lo que era mi habitación hace unos 25 años atrás. Recuerdo que cuando llegué en la moto a mi casa, ya eran cerca de las 6:30 de la mañana, llegué con mucha confusión, mucha angustia. De hecho, no podía entender lo que había sucedido. A la vez, era un día domingo, sabía que mis padres estaban durmiendo, que mis hermanas estaban durmiendo. Entonces traté de hacer el menor ruido posible hasta que llegué acá a esta habitación. En esta habitación dormí desde los 12, 13 años y fue aquí donde en ese momento llegué confundido, sin saber qué pensar, qué hacer. Lo único que quería era descansar, estaba muy cansado, habían sucedido muchas cosas que tendría que hacer una grabación aparte para contarles todo lo que sucedió esa noche y de cuántas cosas Dios me salvó.
Entonces recuerdo que me saqué las zapatillas, me saqué la campera porque había sido una noche fría. Me preparé y me acosté y me dormí. Y fue entonces cuando me dormí profundamente que ocurrió un segundo milagro. Recuerdo muy bien que tuve un sueño. Y en esa mañana, porque ya ni siquiera era noche, en la noche yo había andado haciendo todo lo que un adolescente cristiano no debiera hacer. Y en esa mañana que intentaba dormir, tuve un sueño. ¿Qué fue lo que soñé? Porque ese sueño cambió mi vida para siempre. Lo que recuerdo de ese sueño es que yo estaba caminando exactamente en esa ruta que ustedes vieron en el capítulo anterior, donde debiera haber tenido el accidente, donde me debiera haber chocado de frente el colectivo. Soñé que estaba caminando por esa ruta y de repente en el sueño sentí el sonido de unas trompetas que venían desde el cielo. Y yo sabía perfectamente lo que significaba el sonido de esas trompetas que venían del cielo. ¿Por qué lo sabía? Bueno, desde pequeño, desde los 5 o 6 años que mi padre y mi madre se convirtieron al cristianismo, desde que mi padre dejó de ser un alcohólico, dejó los vicios y realmente se convirtió en un hijo de Dios. Si hay algo que mi padre realmente aprendió y lo abrazó de corazón, de todas las enseñanzas bíblicas, de todos los sermones que escuchó antes de su conversión, fue el tema de la segunda venida de Cristo. Le apasionaba la segunda venida de Cristo. Y lo escuché predicar tantas veces porque eran poquitas familias en la iglesia. Básicamente era mi padre el que predicaba un sábado, al siguiente sábado le tocaba dar la escuela sabática y otro hermano predicaba y después volvía él. El pastor nos visitaba cada 3 meses porque era un solo pastor para toda la provincia de San Juan. Y ese tema de la segunda venida lo conocía de memoria porque mi padre lo había dicho tantas veces. De hecho, en los cultos familiares que hacíamos, él hablaba de la segunda venida. Y él decía, y un día sonarán las trompetas, se iluminará el cielo, vendrán los ángeles tocando las trompetas. Y yo siendo niño parecía que iba a mirar al cielo y de repente iba a aparecer Jesús. Por eso cuando en aquel sueño yo caminaba por esa ruta y escuché el sonido de las trompetas, inmediatamente supe que en ese momento, en el sueño, se producía la segunda venida de Cristo. Y sabía muy bien que cuando Jesús viniera, porque lo aprendí de mi padre, que Jesús vendría a darle a cada persona lo que haya elegido mientras estuvo vivo. Aquellos que eligieron aceptarlo como Salvador, dice la Biblia que recibirán la vida eterna, irán al cielo con Jesús 1000 años para luego volver y recuperar este planeta para seguir la eternidad. Y también sabía que aquellos que cuando Jesús venga no se encuentren habiéndose entregado a Él, se perderían para siempre. Y cuando escuché el sonido de las trompetas, inmediatamente yo me dije para mí mismo en ese sueño, Jesús vino y yo estoy perdido. Y cuando dije eso, Jesús vino y yo estoy perdido, me desperté todo transpirado. Recuerdo que me desperté asustado, me desperté angustiado, porque me había despertado pensando que me había perdido la eternidad y me había perdido la salvación totalmente gratuita que Jesús me ofrecía. Habiendo yo entregado mi vida a Cristo cuando tenía unos 11 años, me había bautizado y luego me empecé a ir, a escapar de Jesús, haciendo cosas que Él nunca planificó para mi vida, creyendo que yo tenía un mejor plan.
y en aquel sueño yo estaba perdido. Lo que pasa es que hacía probablemente varios años, quizás 3 años mínimo, que yo había perdido el contacto con Jesús, que yo no leía la Biblia, no me gustaba, no tenía ganas, que yo no oraba. Hacía muchísimo tiempo que yo por motus propio no oraba. Había perdido totalmente la conexión con ese Dios que me estaba buscando. Luego que me desperté y me di cuenta que era un sueño, es como que me tranquilicé y me volví a dormir, como queriéndome olvidar de lo que había sucedido. Sin embargo, cuando me dormí, no sé cuánto tiempo habrá pasado, volví a soñar. Volví a soñar que estaba en el mismo lugar, la misma situación, allí en esa ruta donde debiera haber tenido el accidente. Y esta vez, mis ojos percibieron que el cielo se iluminaba. Mis oídos escuchaban el sonido de las trompetas. Y miré al cielo y pude ver la luz de los ángeles que venían. No vi a Jesús, pero recuerdo eso del sueño, el sonido de las trompetas, recuerdo que el cielo iluminado por los ángeles. Y nuevamente dije para mí mismo, Jesús vino por segunda vez y yo estoy perdido. En ese momento me volví a despertar angustiado, triste, pero esta vez tenía mis ojos, mi rostro bañado en lágrimas. Y sentía tanta angustia de sentirme perdido, de saber que si ese sueño hubiese sido real, yo realmente estaba lejos de él, rechazándolo con mi forma de vivir, aunque yo no era un delincuente, aunque yo no era ningún criminal, un asesino, ni un ladrón, pero sencillamente mi vida no daba testimonio de que yo era un cristiano. Para nada. Había cortado voluntariamente mi relación con Jesús. Entonces, en ese momento, no aguanté más. En ese momento no soporté más. Y fue allí, en aquel instante, donde el Espíritu Santo empezó a ganar esa batalla en el corazón de un adolescente que estaba totalmente alejado de Dios, pero un Dios que nunca, jamás se había alejado de mí. En ese momento me levanté, me salí de la cama e hice algo que hacía años que no hacía. Fue en ese preciso instante que no solamente me puse de pie, me salí de la cama, sino que me arrodillé aquí al costado de mi cama y por primera vez después de muchos años. Esta historia continuará.